médico investigador destacadísimo en nuestro país, miembro del Colegio de Bioética, el doctor Arnoldo Kraus, con quien me da muchísimo gusto establecer contacto esta mañana. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Mónica, por su interés, muchas gracias, y les contesto lo que ustedes deseen, por favor. Sí, ¿qué pasa en la ciencia mexicana o en el proceder de la moral mexicana, donde intervienen temas de la fe, para que lo que muchos consideran un acto compasivo, otros lo consideran un suicidio asistido, y en términos de salud estamos entrampados cuando hablamos de eutanasia en nuestro país? Bien, Mónica, como dijeron ustedes, este tipo de problemas, llámese eutanasia, aborto, fertilización in vitro y una serie de temas que conciernen a la ética médica, dividen a la población. Hay quienes acceden y aceptan y hay quienes están en contra. La división, por supuesto, tiene que ver con la religión. Quienes son religiosos, y hablando sobre todo de eutanasia, siempre afirman: Dios da la vida y solo Él puede quitarla. Quienes somos libres pensadores, yo me incluyo en esa lista, pienso que los seres humanos somos dueños de nuestro destino y dueños de nuestra vida, y por lo tanto tenemos el derecho de elegir si deseamos continuar o no en la vida, con nuestra vida, cuando una agresión, como ustedes mencionaron, algún accidente, o quedar parapléjico, o quedar en estado vegetativo, como es el caso de Lambert en Francia, no es parte de nuestro quehacer, no es parte de nuestro interés y no es parte de nuestros deseos de pervivir en esa situación. En México los debates son muy escasos. Eso se debe sin duda a la falta de interés del sector salud, a la falta de preparación de los médicos que dirigen el sector salud para hablar de temas tan ríspidos y tan complicados como es la eutanasia. A esto, por supuesto, agrego que México es un país absolutamente dominado por la fe católica, y la fe no admite este tipo de discusiones, por lo que decía anteriormente. Entonces nos encontramos un tanto entrampados. Por un lado, el poder de la religión, y por otro lado, la falta de preparación de los médicos que dirigen y han dirigido el sector salud. En este sentido, la eutanasia, como los otros problemas que mencioné de la ética médica, reta mucho a la profesión médica, porque no solo son cuestiones de aparatos, de tecnología, de saberes médicos, es también una dosis de filosofía la que se requiere para abordar este tipo de temas. Y por eso, Mónica, como bien señalaste, nos encontramos muy atrasados en las discusiones con respecto a los países que mencionaste al inicio de esta pequeña entrevista, en donde sí se ha aceptado la eutanasia. Doctor, en muchos de sus escritos que he tenido la oportunidad de leer, que además muchos de ellos muy interesantes, muy polémicos, por supuesto, se señala este tema de, por supuesto, aquí intervienen otras cosas en cuanto a los otros temas como el aborto que acaba usted de mencionar, pero aquí, además de intervenir el tema de la decisión personal, es hasta dónde somos capaces como ciencia, los humanos, de permitir la coexistencia con el dolor físico, aún sabiendo que existe el dolor físico al límite y sufrimiento, o incluso de una persona que, dicho de alguna manera, vive en muerte, es decir, está prácticamente muerto, e insistimos en mantenerlo en vida. Realmente tendría que ser una discusión únicamente propia de la ciencia, ¿no? Sí, de la ciencia, pero también, Mónica, por supuesto, que a todos nos atañe el tema. Cualquier persona tiene que confrontarlo, porque, bueno, perdón por la verdad que voy a decir, todos vamos a morir. Tendríamos que tener la preparación cuando somos jóvenes o cuando la gente es adulta y es sana, de tratar de prever qué es lo que se quiere. Mencionaste la ley de voluntad anticipada. Entonces, no es solo la profesión médica la que no ha hecho las cosas adecuadamente. La sociedad civil en México se ha manifestado poco, quizás por irresponsabilidad de los médicos de hablar del tema. La ley de voluntad anticipada abre la perspectiva de dialogar, pero no es lo único que se requiere. Se requiere realmente un acto de conciencia personal, de valorar lo que significa para uno la vida y hacer un testimonio, una ley de voluntad, como se denomina, un testamento vital, como se llamaba antes.
es una tragedia lo que sucede con muchos pacientes en la actualidad por el peso de la tecnología, Mónica. Sé que no hay tiempo de hablar de eso, pero antes la tecnología tenía límites, la medicina tenía límites, y ahora el crecimiento de la tecnología médica ha hecho que la continuación de la que parece vida, o lo que llamamos vida, se pueda prolongar en forma casi indefinida. Es el caso de Vincent Lambert, 11 años en estado vegetativo y tetrapléjico. Y lamentablemente eso sucede en muchos hospitales en México, sí. Que se haga eutanasia activa en México, se apoya el suicidio médicamente asistido, pues digámoslo abiertamente, sí. Que es en contra de la ley, sí. Pero aquí hay una serie de elementos que hay que sumar: la voluntad de los enfermos y las directrices que tenga un médico para saber hasta cuándo es humano tratar a un paciente y cuándo es humano dar la bienvenida a la muerte. Así, decirlo así, darle la bienvenida a la muerte para solucionar agonías que no tienen sentido, para disminuir la pena, sobre todo de los familiares y de los seres cercanos de quien pervive en estado vegetativo. Así es, pues doctor Kraus, a mí me gustaría tanto que ahora que usted, como bien lo menciona, pues el tiempo apremia y sería muy interesante sí hablar del tema de la tecnología en estos casos y particularmente en este tiempo en el que el caso Lambert en Francia nos permite volver a levantar la mano todos aquellos que queremos hablar de eutanasia en nuestro país, y yo le dejaría abierta la invitación para venir al estudio de Desde Mañana a continuar con esta conversación. Bien, Mónica, muchas gracias por el interés y qué bueno que se abre un poco el tema, que se da alguna polémica a partir de esta breve entrevista, pero creo que la gente tiene el derecho de pensar en una muerte digna, y concluyo con esto. Hablamos de calidad de vida, Mónica, pero no hablamos de calidad de muerte. La calidad de la muerte debe ser un fenómeno tan crítico, tan importante como la calidad de vida, y los médicos no nos implicamos en calidad de muerte y la sociedad no conoce el tema, y lamentablemente el sector salud no ha abierto una polémica o una discusión suficiente para que se abra este tipo de comentarios, de discusiones, o de que se compartan saberes de la gente que se ha dedicado a pensar en ética médica en la actualidad. Pues ahí está, doctor Arnoldo Kraus, miembro del Colegio de Bioética, investigador importantísimo de la ciencia en nuestro país. Muchísimas gracias por esta conversación esta mañana. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Gracias.